Integración por partes. La integración por partes es un método de integración que se utiliza principalmente cuando podemos encontrar dentro de la integral productos, básicamente productos, pero también tengamos en cuenta que esos productos pueden verse como cocientes en algunos momentos. Entonces, la idea básica es precisamente poder identificar algunas partes, como lo dice el nombre. Vamos a tratar de identificar en una integral esta forma. Vamos a tratar de identificar dos funciones. Como les digo, vamos a ir escribiendo por aquí. Vale, integración por partes. Se usa principalmente cuando la integral presenta productos. Tampoco quiere decir que siempre que tenga un producto, una integral, deba usarse integración por partes. Solamente que sería una de las primeras cosas en las que deberíamos pensar. El producto que debemos identificar en la integral es algo de este estilo, una función f y una función g, de manera que esta función g vamos a querer integrarla. Acá de hecho el texto pone como g', pone como g', y entonces al escribir esto como g', se encuentra que esto será f de x por g de x menos la integral de g por f' de x por dx. Con respecto a la teoría, nosotros vamos a querer identificar entonces dos partes en una integral de este estilo. Una parte la vamos a llamar u y la otra parte será un db. Es decir, esta integral realmente la vamos a ver como u por db. Para poder encontrar los valores que vamos a escribir aquí, este resultado entonces será u por b menos la integral de b por du, la integral de b por du. Vamos a tener que hacer algunas cosas. Escoger, vamos a escribir aquí como unas directrices o pasos. Primer paso, escoger u y db. Segundo paso, derivar u, obteniendo precisamente el diferencial de u, e integrar el de b, obteniendo precisamente b. Y con esa información entonces ya podemos reemplazar acá. Para las personas que son nuevas en este curso, tal vez no han escuchado lo siguiente. Esta fórmula de integración por partes
tiene un parafraseo bastante jocoso, un poco jocoso, que de alguna manera permite recordar la fórmula de integración por partes. ¿Alguien sabe cómo es esa frase? Básicamente es una frase que involucra estos valores U, B, el de U y el de B. Y dice algo del siguiente estilo. Voy a poner acá un día vi una vaca, Vestida de uniforme. una vaca vestida de uniforme. Sí. Un día vi una vaca. A veces le ponen acá simplemente vestida de uniforme o que vestida de uniforme. Entonces vamos a ponerlo así. Bueno, voy a ponerlo en una sola línea, a ver. Vestida de uniforme. Observe que en amarillo escribí precisamente solamente las letras U, B y D, ¿cierto? Así como aparecen en la integral. Es decir, esto es de la siguiente manera. Tenemos acá U por dB, por acá aparece U por B y por acá aparece B por du. Y ya lo que se completa es con los símbolos aquí de integral, acá un igual, acá un menos y una integral. ¿Sí? Es un parafraseo, como les digo, que a veces puede llegar a ayudar a recordar esta fórmula fácilmente. Entonces, bueno, si alguien ya lo conocía, bueno, ahí tenemos otra vez lo mismo. Si alguien no lo conocía, entonces ahí lo estamos conociendo. La verdad me interesa que la recuerden cómo es la fórmula para integración por partes. Si la recuerdo por hacer muchos ejercicios o por esta frase, eh, no me importa mucho, la verdad, me importa es que la recuerde. Vamos a hacer algunos ejercicios entonces de integración por partes. Acá en el texto tenemos varios ejemplos de integración por partes. Y vamos a ir a los ejercicios. Vamos a ir a los ejercicios. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio número 5. Ejercicio número 5. Tenemos la integral de x por el logaritmo natural de 2x. Estamos viendo entonces aquí un producto x
por el logaritmo natural de 2x por dx. Bien. Importante, escoger las partes. Tengan en cuenta una cosa, muchachos. Yo necesito escoger una parte para derivar y otra parte para integrar. Entonces, la parte que vamos a escoger en este caso para derivar es precisamente x, es decir, esto va a ser u, y todo lo demás junto con el de x va a ser el diferencial de b. Esto va a ser db, logaritmo natural de 2x de x. Les voy a mostrar qué pasa si escogemos las partes de esta manera. Podríamos escoger las partes de otra forma también. Si hacemos esto así, entonces, ¿quién sería el de u? Será precisamente el de x. Y acá, ¿quién será b? B va a ser la integral que tenemos aquí. Integral del logaritmo natural de 2x de x. Si yo escojo las partes de esta forma, estoy encontrándome con una dificultad. ¿Cuál es esa dificultad? Que tengo que calcular la integral del logaritmo natural de 2x de x. ¿Ok? ¿Y cuánto da esa integral? La integral del logaritmo natural, ¿cuánto es? No es una de las que conocemos. Entonces, si lo hacemos de esta forma acá, ya vamos a retomar este camino. Acá tengo que hacer otra vez integración por partes, solamente para calcular p. ¿De qué otra forma podría yo escoger las partes? Entonces veamos. Otra forma en la que podría escoger yo las partes. Si yo escojo las partes de otra forma, a ver, esto no lo quiero dejar de lado, quiero que hagamos por ese camino a continuación. Quiero acá que escojamos las partes de otra forma. X y logaritmo natural de 2x de x. Tengan en cuenta que una parte la voy a querer derivar y la otra la voy a querer integrar. Entonces, si yo digo, bueno, va a ser más fácil derivar logaritmo natural de 2x que integrarlo. Vale, está muy bien. La derivada del logaritmo natural de 2x, ¿quién es? Va a ser 1 sobre 2x, ¿cierto? Por la derivada interna que es 2 por el de x. Es decir, es 1 sobre x de x. Y tenemos aquí que el de b será x de x. Por lo tanto, ¿quién es b? La integral de esto es x al cuadrado. Mucha atención. Este será tal vez el primer caso en el cual nosotros una vez hacemos la integral no agregamos constante de integración. Bien, cuando yo integro para obtener b, póngale por ahí una notica. No se agrega constante de integración. No se le pone constante de integración. Entonces vamos a reescribir. Bueno, esto es lo mismo que 1 sobre x de x. ¿Cómo queda esto que está acá? Entonces, usando la fórmula de la integral de x, logaritmo natural de 2x de x será u por b, x al cuadrado, logaritmo natural de 2x, menos la integral de b, x al cuadrado, por du. ¿Quién es du? Du es 1 sobre x por dx. Bien. Observen que aquí puedo calcular de una forma sencilla cada una de las partes. Si tengo u, la derivada del logaritmo natural lo puedo hacer. Si tengo el de b, puedo hallar v sin ningún problema.
Y de hecho, algo que también me interesa cuando hago esto es precisamente lo siguiente. Esta segunda integral me gustaría que quedara sencilla, así como está quedando. Esto entonces, ¿qué es? Es x al cuadrado, logaritmo natural de 2x, menos la integral de x, que será x al cuadrado, y acá sí, en este momento sí, le agregamos una constante de integración. Por lo tanto, la integral, usando integración por partes, escogiendo así las partes, la integral de x, logaritmo natural de 2x, de x, es esto que está aquí. X al cuadrado, logaritmo natural de 2x menos x al cuadrado más c. ¿Bien? Ese sería nuestro primer ejemplo. Quiero que hagamos un ejemplo pequeñito por acá. Y ahora retomamos el camino que teníamos a la izquierda. Quiero que hagamos el siguiente ejemplo. La integral del logaritmo natural de x. Cuando uno ve simplemente la integral del logaritmo natural de x, tal vez no se le ocurre algún método para resolverlo. Tal vez cuando se encuentra una integral de este estilo en un examen, no hay muchas ideas de cómo resolverlo. Esta integral se resuelve por partes. Y como les dije, principalmente la integración por partes se utiliza cuando hay productos. Aquí no hay un producto visible como tal. Entonces, por eso no es una integral de las que se nos puede ocurrir inicialmente por partes. Sin embargo, cuando uno hace ejercicios de integración por partes, ve que aparecen logaritmos naturales, aparecen exponenciales. Ahorita vamos a hacer otro similar a este. ¿Cómo escoger aquí las partes? Aquí para escoger las partes tengo dos opciones, básicamente. ¿Cuáles son las opciones? Las opciones serían escoger u como el logaritmo natural de x y el de b como el de x. ¿Quién será el de u? 1 sobre x de x. ¿Y quién será el de b? ¿Quién será b? B será igual a x. Teniendo así las integrales, perdón, teniendo así las partes, ¿cómo queda esto? Esto queda como u por b, x logaritmo natural de x menos la integral de quién, de b, que es x, por el de u, que es 1 sobre x de x. ¿Ok? Cuando hacemos esta cuenta de acá, esto va a dar 1. Y la integral de 1 es x. Por lo tanto, ¿cuánto da este resultado? El resultado es el siguiente. Logaritmo natural de x es igual a x logaritmo natural de x menos x. Y esto más una constante de integración. Bien. X logaritmo natural de x menos x. Esta es una forma de resolver el problema. Cuando uno va a escoger partes, puede tener varias opciones para escoger las partes. Y quiero mostrarles eso. Entonces, mucha atención con esta integral que calculamos aquí. ¿Por qué? Porque ahora la voy a utilizar en la primera forma en la que puedo escoger las partes. Para resolver el problema de x logaritmo natural de 2x de x, yo escogí las partes de esta manera, pero esto de hecho fue la segunda forma y salió de esta manera.
hicimos las partes, hicimos estas cuentas y ya está. Pero, ¿qué pasa si yo escojo las partes como las escogí acá inicialmente? ¿Puedo hacerlo? En teoría sí, en teoría sí. Sobre la práctica, ¿qué pasa? Sobre la práctica podemos encontrarnos algo como esto. Por ejemplo, acá para hallar el valor de b, necesito calcular la integral de un logaritmo natural. Pero la integral de ese logaritmo natural, como acabamos de ver, se hace por partes. Esa integral se hace por partes. Entonces, vamos a escoger, ya vimos un ejemplo de cómo calcular la integral de un logaritmo natural, entonces vamos a escoger las partes para calcular esta integral. A ver, espero que no nos confundamos. Voy a usar las mismas letras. Para esta nueva integral, voy a tomar a u como el logaritmo natural de 2x. El de u es 1 sobre 2x, ¿cierto? Es 1 sobre 2x por 2. Es decir, esto es 1 sobre x de x. ¿Quién va a ser el de b? El de b va a ser simplemente el de x, por lo tanto b va a ser x. Es decir, esta integral, la integral del logaritmo natural de 2x de x es x logaritmo natural de 2x, logaritmo natural de 2x menos la integral de quién. Menos la integral de quién. Bueno, de b por 1 sobre x, que es el de u, por dx. Esto va a dar, esto de acá va a dar 1, por lo tanto el resultado es x logaritmo natural de 2x menos x más c, ¿vale? A ver, voy a encerrar esto acá en una nube, porque esto va a ser b. El b que estaba calculando, el resultado de esta integral, aquí está. Es decir, observen, cuando retomo la integral que tenía, la integral de x logaritmo natural de 2x de x, ¿esto qué es? Es u por b. ¿Quién es u? U es x. ¿Quién es b? X logaritmo natural de 2x menos x. Acá ya voy a omitir el más c. ¿Por qué voy a omitir el más c? Porque esto fue para calcular b. Y cuando calculemos una de esas partes, no agregamos constante de integración, ¿vale? Esto es u por b, menos la integral de quién, de b, x logaritmo natural de 2x menos x por el de u. ¿Quién es el de u? Es 1 sobre x de x, ¿ok? Ah, no, perdón, el de u es simplemente de x. El de u es simplemente de x. Ahí seguimos. De momento, ¿cómo nos va dando el resultado? El resultado va siendo aquí, x al cuadrado, logaritmo natural de 2x, menos x al cuadrado, y acá tenemos menos. Quiero que observen lo siguiente. Acá aparece menos la integral de x, logaritmo natural de 2x, voy a separarlo por dx, más la integral de x, ¿verdad? Más la integral de x. ¿Qué hacemos ahora?
¿Qué hacemos ahora? A ver, este ejemplo va a mostrar lo siguiente. Si ustedes observan acá, tengo que calcular la integral de x logaritmo natural de 2x, ¿verdad? Esto es exactamente la integral que quiero calcular desde el inicio. A este tipo de integrales se le conocen como integrales cíclicas o integrales eh, recurrentes. ¿Por qué? Porque dentro de la misma integral, en el desarrollo de la integral está saliendo ella misma. ¿Cómo trabajar con este tipo de integrales? Entonces, esta expresión la vamos a tomar simplemente como una cantidad que vamos a poder sumar o restar a ambos lados de una igualdad. ¿Y esto cómo será? Entonces aquí podemos, por ejemplo, sumar a ambos lados la integral de x logaritmo natural de 2x. En el extremo izquierdo tendré la integral de x logaritmo natural de 2x dx más la integral que teníamos ahí desde el inicio, que es ¿quién? La integral de x logaritmo natural de 2x de x. Y al otro lado tenemos, bueno, lo que va quedando. Esta parte de x al cuadrado logaritmo natural de 2x menos x al cuadrado y acá va a quedar un más x al cuadrado medios, ¿cierto? Más x al cuadrado medios, que es la integral de x, y esto más una constante de integración. Bien, más una constante de integración. Bueno, ahorita quiero revisar a ver si no nos faltó por allí, no nos faltó por allí algún término, alguna constante o algo. Esto se agrupa como dos veces la integral de x logaritmo natural de 2x de x y queda igual a ¿qué? A x al cuadrado logaritmo natural de 2x. En esta parte, ¿qué será? Esta diferencia será menos x al cuadrado medios más c. Bien. Y luego pasamos a dividir este 2. Por lo tanto, el resultado de x logaritmo natural de 2x de x, ¿quién será? Será x al cuadrado logaritmo natural de 2x sobre 2 menos x al cuadrado sobre 4 más c. Sobre x al cuadrado sobre 4 más c. Podríamos verificar esta derivada, a ver cuánto da esa derivada. Verifiquen esa derivada, a ver si está dando precisamente lo que está dentro de la integral. Y hacemos entonces unos comentarios con respecto a eso.
¿Qué pasó? ¿Se dio o no dio la derivada? ¿Ya la verificaron? A ver, vamos a verificar. La derivada de esto que está aquí, ¿quién es? Recordemos que para verificar que el resultado de una integral está bien, la derivamos y la derivada debe ser lo que está dentro de la integral. Precisamente lo que estamos calculando es una antiderivada. Entonces acá podemos dejar un medio de esta primera parte y derivar x al cuadrado logaritmo natural de 2x. La derivada de x al cuadrado logaritmo natural de 2x es 2x, que es la derivada del primero, por logaritmo natural de 2x, más x al cuadrado por la derivada del logaritmo natural de 2x. La derivada del logaritmo natural de 2x es 1 sobre 2x por la interna, que es 2, es decir, es 1 sobre x. Menos la derivada de x al cuadrado cuartos, esto será 2x cuartos, por lo tanto será x medios. Y la derivada de la constante es 0. Acá tenemos un medio de esta primera parte, queda simplemente x logaritmo natural de 2x. Y acá tenemos x cuadrado por 1 sobre x es simplemente x. Queda más un medio de x, bueno, que es lo mismo que más x medios, menos x medios. Estas partes se van, efectivamente el resultado es x logaritmo natural de x, que es esto que está aquí. Entonces está correcto ese resultado. A ver, entonces vamos a chequear el primer caso, a ver si de pronto nos faltó algo en lo que hicimos, porque el resultado no lo veo igual. A ver, aquí. ¿Hay algo que olvidamos? Sí, ya veo que fue lo que olvidamos. Lo que olvidamos fue precisamente X medios quedaba, ¿no? acá x al cuadrado medios, acá en esta parte. La integral de x es x al cuadrado medios. X al cuadrado medios. Por lo demás, sí, esta parte está bien. Entonces, claro, acá tenemos b es x al cuadrado medios. Y acá también esto queda x al cuadrado medios. Acá entonces queda la integral de x medios. Acá sigue quedando así. Y por lo tanto acá tenemos x al cuadrado medios. Y acá la integral de x es x al cuadrado medios por un medio, x al cuadrado cuartos. Ahora sí, están bien. Los dos resultados deben ser iguales. Acá verificamos, entonces este resultado es igual al que tenemos allá. ¿Cuál de los dos caminos les parece más sencillo de recorrer, el 1 o el 2? El más El sencillo es 2. el 2, ¿verdad? Pero no quiere decir que recorrer el camino 1 no se pueda. Acá recorrer el camino 1, nosotros escogemos las partes de esta manera. Tenemos que hacer alguna integral por partes dentro de la escogencia de una de las partes, dentro de la escogencia de B. Y luego, además, cuando hacemos las cuentas, resulta que tenemos aquí una integral que es cíclica. Una integral que es cíclica. Entonces, con esta integral cíclica agregamos un ingrediente más a la solución de esta integral y bueno, luego tenemos el resultado. Es decir, por este primer camino teníamos bastantes obstáculos. El primer obstáculo fue cómo escogimos la parte, el de b, porque para hallar b teníamos que resolver otra integral por partes. Y luego apareció una integral que es cíclica. En teoría, muchachos, ¿qué quería que hiciéramos con este ejemplo al escoger los dos caminos? En teoría, cuando yo escojo las partes,
estoy determinando un camino. Pero en teoría yo podría escoger las partes de cualquier manera. Que sobre la práctica, la escogencia de las partes de una u otra forma me lleve por un camino que requiera más trabajo que otro, eso sí es posible y es algo un poco más aparte de lo que es el mismo método. Entonces la pregunta que surge naturalmente es, ¿cómo escoger las partes? ¿Cómo escoger las partes? Entonces quiero que hagamos otro ejemplo. Acá de hecho ya hemos hecho dos integrales, de hecho tres por partes, teniendo en cuenta el ejemplo aislado. Yo les aconsejo que siempre piensen, vamos a poner acá un segundo ejemplo. Quiero que calculen la integral de x coseno de x. Quiero que calculen eso. Escojan las partes y tengan en cuenta, muchachos, que las partes deben ser escogidas de una forma conveniente, pensando en qué, que hay una de las partes que voy a querer derivar y hay otra de las partes que voy a querer integrar. ¿Listo? ¿Cómo escogieron las partes? ¿Quién es U y quién es el de B? ¿A quién escogieron como U? A X. Vale, a X. Por lo tanto, el de U es el de X. Y el de B lo escogieron entonces como
el coseno de x y por lo tanto b es seno de x, ¿verdad? Por lo tanto, esta integral es igual a ¿qué? A u por b, x, seno de x, menos la integral de b por du, que es de x. Esto será entonces x, seno de x, menos la integral de seno. La integral de seno es menos coseno. Con este otro menos queda más coseno de x, ¿cierto? Y más una constante de integración. Si hubiesen escogido las partes de la otra forma, ¿qué hubiese ocurrido? Como les digo, en teoría uno puede escoger las partes de varias formas, pero sobre la práctica podemos ver que hay algunas integrales que se pueden llegar a complicar más. A ver, ¿hay alguna pregunta con respecto a la solución de este ejercicio? A ver, ¿qué pasa si hubiésemos escogido las partes de otra forma? La otra forma posible que podemos identificar aquí es escoger u como el coseno de x y el de b como x de x. Si escogemos a u como coseno de x, el de u es menos seno de x y el b será x al cuadrado medios. ¿Qué pasa? Que cuando planteamos la integral tenemos que hacer la siguiente cuenta. X al cuadrado medios, coseno de x, ¿verdad? Menos la integral de b por el de u. ¿Qué será aquí? Menos seno de x de x. Menos seno de x de x. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, acá tenemos x al cuadrado medios, coseno de x, acá va a quedar más la integral, voy a sacar un medio, de x al cuadrado seno de x de x. Y si ustedes observan, muchachos, acá de hecho la integral se hace un poco más complicada. ¿Por qué? Porque antes tenía la función x por el coseno, ahora tengo x al cuadrado por seno. Y si escojo nuevamente esto tendría que volver a hacerlo por partes. Y si escojo nuevamente las partes de forma similar, es decir, si ahora seno será la nueva función u, ¿cierto? Si u es seno de x y el de u es coseno de x, ¿quién debería ser el de b? El de b sería x al cuadrado de x y por lo tanto el b sería x al cubo tercios. Y ahora cuando planteo la integral nuevamente, ¿qué va a quedar? Va a quedar x al cubo por coseno. Es decir, esto no tiene una muy buena pinta de llegar a algún lado. Lo que voy viendo es que cada vez me va a ir quedando una integral en la cual va a quedar una función seno o coseno y va a estar multiplicado por una potencia de x cada vez más grande. Entonces, esta forma de escoger las partes no me va a llevar a ningún lado, no me va a permitir resolver la integral. Tenemos un ejemplo sencillo. En el ejemplo anterior veíamos que las partes las podía escoger de dos formas diferentes y obtener el resultado, ¿verdad? Aunque uno de los caminos fuera más trabajoso que el otro. En este caso vemos que la forma de escoger las partes es prácticamente única porque de otra forma nos va a llevar a integrales que cada vez se complican más. Entonces ahí se refuerza esa pregunta. ¿Cómo escoger las partes? Entonces hay un consejo. Bueno, más que consejo, vamos a decir sugerencia.
En casi todos los casos, para escoger a U, usar ILATE. ¿Qué es ILATE? Es, es una abreviación de lo siguiente. I de inversas. L de logarítmicas. A de algebraicas. T de trigonométricas. Y E de exponenciales. Es decir, yo voy a mirar mi integral. Y si en mi integral aparece una función inversa, esa va a ser U. Si no hay una función inversa, entonces paso al siguiente. ¿Hay una función logarítmica? Si lo hay, ese va a ser U. Si no lo hay, sigo. Es decir, voy a escoger por arriba U como una algebraica antes que una trigonométrica. Y como lo ven ustedes acá en este ejemplo, U fue algebraica, un polinomio, antes que una trigonométrica. Ya vimos que si U es escogido como coseno, se va a complicar la integral. Pero si U es escogido como como una algebraica, la integral es sencilla. ¿Por qué? Entonces acá como lo estamos viendo, voy a escoger primero una parte algebraica antes que una parte trigonométrica. Entonces cuando voy mirando las integrales voy viendo qué tiene. Como hicimos hace un rato nuestro ejemplo, x logaritmo natural de 2x. ¿Qué pasó ahí? De x. ¿Qué pasó ahí? Es ¿Qué más pasó fácil ahí? escoger la Que logarítmica que va antes que la algebraica. nosotros escogimos la forma más sencilla, fue escoger u como la logarítmica. Entonces, ¿qué pasa? Que la logarítmica va antes que la algebraica en ILATE. ¿Sí lo ven? Es decir, acá tengo varias partes. ¿Quién va a ser u? Entonces miro mi integral. ¿Hay inversas? No. Entonces, ¿cuál sigue en prioridad? La logarítmica. ¿Hay logarítmica? Sí. Entonces, u es la logarítmica. Y el de b, entonces será lo que quede. ¿Vale? Lo que quede en esta que fue x de x. Y observe que cuando nosotros escogimos las partes de una forma diferente, sí pudimos resolver la integral. Sí lo hicimos. Pero requirió mucho más trabajo, ¿verdad? Entonces, sugerencia, usar ILATE para escoger las partes, sobre todo para escoger U. Esto es para escoger U. Porque una vez que yo escojo U, las demás, la otra parte, que es el de B, queda, queda escogido directamente, ¿no? Porque es lo que sobra. Entonces, usar esto para poder escoger el valor de U. También les digo que esto funciona en casi todos los casos. No funciona siempre. Hay casos en los cuales ILATE no funciona. Si yo escojo precisamente en algunos casos, escojo con ILATE, me encuentro con algunos problemas que no puedo resolver o con integrales que son muy complicadas. Pero funciona en casi todos los casos. Entonces, consejo, sugerencia, lo primero que haga es pensar en escoger U con este orden, con el orden ILATE. ¿Ok? Si usted escoge con el orden ILATE y salió la integral sencilla, bien, perfecto.
Si ve que la integral se está complicando mucho, plantéese la posibilidad de escoger las partes de otra manera. Y late no es palabra de Dios, ¿sí? Y late no es siempre, siempre efectivo. Hay algunos casos en los cuales no funciona. Hay algunos casos en los cuales no funciona y, y entonces no es de sorprenderse. De una vez lo estoy diciendo, hay casos en los que de pronto yo necesito escoger primero una trigonométrica antes que una algebraica o antes que una logarítmica. Bien, tengo que escoger esa parte primero que otra para que la integral o bien sea que la podamos resolver o que sea un poco más sencilla. Entonces, puede ocurrir tranquilamente. Bueno, ya que les estoy diciendo cómo escoger las partes de una manera más sencilla, por ejemplo, quiero que hagan el problema número 12. Quiero que trabajen con este problema número 12. Primero, quiero que me digan cómo escoger las partes y luego sí que lo trabajen. Voy a reescribir aquí la integral. La integral es x al cuadrado tangente inversa de x. ¿Cómo van a escoger u? La inversa. Tangente a la -1. Listo, u la van a escoger como tangente inversa y entonces el de b será x al cuadrado de x. Listo, trabajen con eso. Trabajen con esas dos partes y ya revisamos.
¿Listo, muchachos? ¿Cómo quedó? A ver, de U, escogiendo las partes así, queda. ¿Cuál es la derivada de la tangente inversa? Uno sobre uno más x al cuadrado. Muy bien, por dx. Y tenemos aquí que b será x al cubo tercios. Entonces, esta integral será igual a, tenemos u por b, x al cubo tercios, tangente inversa de x, menos la integral de b, que es x al cubo tercios, por du, que es 1 sobre 1 más x al cuadrado de x. Esto será entonces x al cubo tercios, tangente inversa de x, y acá tenemos menos un tercio de la integral de x al cubo sobre 1 más x al cuadrado por dx. ¿Cómo calculamos esta segunda integral? La de x al cubo sobre 1 más x al cuadrado. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Una división entre polinomios. Sí, señor. Tenemos que hacer una división de polinomios porque el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, ¿verdad? Multiplicamos acá entonces esto por x. Acá quedará entonces menos x al cubo menos x. Bien, vamos haciendo esta suma. Y haciendo esta suma acá queda simplemente menos x, ¿verdad? Queda simplemente menos x. Es decir, que x al cubo se puede escribir como x al cuadrado más 1 por x menos x, ¿vale? Dicho esto, entonces vamos a resolver esa integral. Vamos a dar esto como una cuenta aquí en un costado. Porque no se va a mover esto. Ahora sí. Vamos a dejarlo por aquí en un costado para continuar aquí mismo. Entonces, esta parte ya está, x al cubo tercios, tangente inversa de x menos un tercio de. X al cubo se puede escribir como x al cuadrado más 1 por x menos x sobre 1 más x al cuadrado o x al cuadrado más 1 es lo mismo, ¿verdad? Tenemos entonces aquí x al cubo tercios por la tangente inversa de x menos. Separamos acá en dos fracciones y tenemos un tercio de la integral de x menos x sobre x al cuadrado más 1 de x. Separamos en dos integrales, x al cubo tercios, tangente inversa de x, y aquí tenemos menos un tercio de la integral de x. La integral de x es x al cuadrado medios, por lo tanto, por un tercio queda x al cuadrado sextos. Y acá queda más la integral, bueno, más un tercio de la integral de x
sobre x al cuadrado más 1 de x. Para esta última integral hay que usar sustitución simple, ¿verdad? Vamos a hacer u igual a x al cuadrado más 1. El diferencial de u es 2x de x. Por lo tanto, esta integral será ¿quién? Será igual a 1/2 del logaritmo natural de x al cuadrado más 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al final, todo este resultado queda x al cubo tercios tangente inversa de x menos x al cuadrado sextos más un sexto del logaritmo natural del valor absoluto de x al cuadrado más 1 más una constante de integración. Este es el resultado de esa integral. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Observen que en este ejercicio, una vez planteamos las partes y usamos la fórmula de integración por partes, tuvimos que hacer varias cosas, ¿no? Una división de polinomios, luego de la división de polinomios por ahí salió una sustitución simple. Entonces, cuando estamos en esta parte de métodos de integración, ya estamos viendo que es totalmente posible que en una misma integral usemos más de un método. De hecho, en el primer ejemplo que hicimos por el primer camino que planteamos, tuvimos que usar partes 2 veces en el mismo ejercicio, ¿cierto? Una vez partes para hallar b y otra, y la separación por partes global. Por el segundo camino no necesitamos hacer eso. Pero es posible usar varios métodos de integración en el mismo, en el mismo ejercicio. Bien. A ver, quiero que hagan este siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio, integral de x al cuadrado e a la x de x. Postulen las partes y bueno, planteen la integral y ya revisamos. Ya revisamos y la resolvemos.
¿Listo, muchachos? Bueno, ¿cómo escogieron las partes? ¿Quién es U y quién es el de B? ¿A quién escogieron como U? X al cuadrado. Bien. X a la 2. Y el de B entonces es E a la X de X. Por lo tanto, el de U es 2X de X y B es E a la X. De esta manera, la integral queda como X al cuadrado E a la X menos ¿quién? Menos la integral de B por du. Es decir, 2X E a la X de X. Resulta que así como queda esta presentación, esta integral requiere ser resuelta por partes también. Cuando sea algo de este estilo, yo les aconsejo lo siguiente. Pueden ir trabajando de manera conjunta, así como vamos, o pueden por aparte resolver esta integral. La integral de x e a la x, que es la que está quedando acá. Y ahora entonces cuando tengamos el resultado lo escribimos aquí. X e a la x. Esto también necesita un tratamiento por partes. U entonces va a ser x, de u es de x, de b es e a la x de x y b es e a la x. Es decir, que esta integral a su vez es ¿quién? Esta integral es x e a la x menos la integral de b por du, la integral de e a la x de x. Es decir, esto es x e a la x menos la integral de e a la x es e a la x y todo esto más una constante integración. Dicho esto, ya obteniendo este resultado, esta integral queda como x al cuadrado e a la x menos 2 veces, y ojo con el menos, queda 2 veces este resultado. Entonces queda 2x e a la x más 2 e a la x más c. Tenemos entonces ahí una integral que resulta ser una integral que requiere el uso de partes más de una vez. Bueno, y como pueden llegar a esperarse, acá usamos partes dos veces. ¿Qué pasa si en lugar de la integral de x al cuadrado e a la x tenemos x a la 5 e a la x? ¿Cuántas veces tengo que usar aquí partes? Bien, ¿cuántas 5. veces tengo que usar aquí partes? Tendré que usar partes 5 veces. De hecho, en el texto hay algunas integrales que se plantean de esta manera. Vamos a revisar desde... Y les voy a mostrar cómo hacer para cuando tengo que usar partes varias veces, cómo hacer para hacerlo de una manera más rápida sin tener que estar haciéndolo aparte cada vez que vamos a hacer partes. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo. X al cubo logaritmo natural de X. Se escogen las partes y a ver si se escogen las partes aquí. A ver aquí cómo están escogiendo las partes, como X al cubo y logaritmo natural de X, entonces el de U es precisamente 1 sobre X. A ver, acá están siguiendo hilate, ¿no? Están siguiendo hilate porque están poniendo primero la logarítmica antes que la algebraica. Y acá está resultando
de una manera sencilla. Este se parece mucho al que hicimos, ¿no? ¿Este no fue el que hicimos nosotros? ¿X tangente inversa de X o fue X al cuadrado? Tangente inversa de X. Ahora revisamos. ¿Fue X al cuadrado? Ah, fue X X al al cuadrado. cuadrado. Sí, fue X al cuadrado. Bueno, hacemos este ejercicio así. Y acá, por ejemplo, plantea algo del siguiente estilo. Por ejemplo, X a la K, logaritmo natural de X elevado a la N. Bien, donde K y N son algunas constantes positivas, algunos valores enteros positivos. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí también vamos a tener que usar partes varias veces. Vemos acá otro ejemplo en el cual está x al cuadrado coseno de x. Como se escogen las partes, en x al cuadrado coseno de x va primero la algebraica que la trigonométrica, ¿verdad? Entonces u es la algebraica. Se escogen así y se encuentra que esta partecita de aquí, esta integral, necesita partes nuevamente, ¿verdad? Necesita partes nuevamente. Se hace eso y entonces acá es donde viene lo que llaman aquí en el texto un atajo sistemático. Cuando se requiere usar partes varias veces, se puede hacer lo siguiente. Mucha atención. La primera forma en la que escogimos nosotros esta parte fue la algebraica, que fue x al cuadrado, ¿verdad? X al cuadrado. Entonces, escogemos acá los valores que son para u y por lo tanto son los valores que vamos a derivar. Tenemos x al cuadrado, tenemos 2x, luego tenemos 2 y bueno, vamos derivando de forma consecutiva. Y acá tenemos entonces lo que serían los valores de los de b, que se escoge inicialmente como coseno de x y vamos integrando. La integral es seno, la integral es menos coseno y la integral de eso es menos seno. Bien. Se hacen estas flechitas de esta manera, manteniendo la siguiente regla de signos. Acá tenemos el primero es más, luego menos, más, menos, y se van alternando, ¿vale? Una vez tenemos esto, miren cómo queda esta parte de abajo. Esto será simplemente x al cuadrado por seno de x, acá es donde viene la flecha, menos, ¿de dónde viene este menos? De acá. A ver, este menos lo voy a encerrar con rojo. Este menos viene de acá. Y acá tenemos entonces el 2x. Tenemos acá el 2x por menos coseno. Bien, por menos coseno. Y tenemos entonces finalmente, bueno, otra vez el signo más, que es el que está acá. Y finalmente tenemos entonces acá el 2 y tenemos el menos seno más c. ¿Cómo saber cuándo terminar? ¿Cómo saber cuándo detenerme? Cuando detenerme me voy a detener precisamente cuando acá obtenga este 0. Bien, cuando obtenga este 0. Vamos a hacerlo con el ejemplo que acabamos de hacer porque ese ejemplo que acabamos de hacer necesito partes más de una vez, ¿vale? Entonces, y ahorita entonces hacemos el de x a la 5 y a la x. A ver, esto que está aquí, quiero que veamos, tengo x cuadrado e a la x, ¿ok? Y quiero compararlo con este resultado que fue nuestro resultado. Entonces, a ver, lo voy a hacer aquí de manera paralela. Tengo x al cuadrado e a la x de x. Esta es la integral. Entonces, para las partes voy a escoger u de la forma x al cuadrado. Acá debo tener en cuenta que ya debo haber identificado que voy a usar varias veces partes. Los de b van a ser entonces esta parte, los e a la x. Entonces acá voy a ir derivando. Derivada de x al cuadrado es ¿quién? 2x y la derivada de 2x es 2 y la derivada es 0. La derivada de e a la x, bueno, esto es e a la x en cada caso.
e a la x. Entonces ahora hacemos lo siguiente. Acá voy a poner un signo más, acá voy a poner un signo menos, acá voy a poner un signo más. ¿Y cómo queda entonces esa integral? Mucha atención. Esa integral, el resultado será positivo. Lo primero va positivo, x al cuadrado, e a la x. Lo segundo va negativo, 2x e a la x. Lo siguiente va positivo, que será 2 e a la x. Y acá ya no va nada porque va 0 y esto es más c. Bien, y eso es más c. ¿Cómo quedó con respecto a lo que hicimos antes? X cuadrado e a la x menos 2x e a la x más 2 e a la x más c. Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces podemos ver que este método funciona. Podemos ver que este método funciona. Vamos a hacerlo entonces ahora para x a la 5e a la x. X a la 5e a la x. ¿Cómo será? Entonces vamos a escoger aquí las partes que vamos a derivar siguiendo la sugerencia de Ilate. Primero va la algebraico antes que exponencial. Entonces tenemos lo siguiente. Acá tenemos 5, x a la 4, 20, x al cubo, 60, x al cuadrado, 120x, 120 y 0. Bien. Y bueno, en todas estas va e a la x, e a la x, y e a la x. Y entonces comenzamos. Esta parte va positiva. Voy a ir escribiendo de una vez el resultado. A ver, voy a ir escribiendo acá el resultado de esa integral. Será x a la 5, e a la x. Luego esto va negativo. Menos 5x a la 4, e a la x. Menos 5x a la 4, e a la x. Luego, más 20x al cubo, e a la x. 20x al cubo, e a la x. Menos. Este va con más, este va con menos. 60x al cuadrado, e a la x. Más 120x e a la x. E a la x. Y finalmente menos 120 e a la x. Y hasta acá finalizamos con un más c. Y ese va a ser el resultado de esa integración por partes que va a requerir que se use 5 veces integración por partes. Cuando sea algo con algo sucesivo, el uso de partes de manera sucesiva, recomendable usar este atajo sistemático, le llama el test. Bien, este atajo sistemático. ¿Y eso sí es válido en un parcial, profe? Sí, pero hay que tener en cuenta, muchachos, que no siempre que se requiera usar eh, la integración por partes, todos estos métodos, estos atajos, siempre tiene excepciones, al igual que el ILATE. El ILATE también pueden encontrar ustedes ejemplos cuando hagan ejercicios que va a tener excepciones, ¿ok? Esto también puede tener sus excepciones. Puede ser que en algún momento escoger las partes de esta manera y hacer las integrales, ¿sí? Hacer estas derivadas y acá las integrales no sea algo viable. ¿Por qué? Porque a veces puede ser que hacer estas integrales acá sea complicado. A ver, ¿a qué me refiero? Suponga usted que, por ejemplo, ahora tiene que calcular la integral
de x a la 5. Bueno, vamos a ponerle x al cuadrado, logaritmo natural de x a la 3. Así, de x. Entonces, si yo tengo que hacer esto, y acá puede ser que vaya a salir integración por partes varias veces, puede ser que la forma en la que yo escoja las partes complique algunas cosas. Según Ilate, ¿cómo debería escoger aquí las partes? Esto debería ser logaritmo natural de x al cubo, ¿cierto? Primero logarítmico antes que algebraico. Acá el de b será x al cuadrado. Por ejemplo, acá no vemos mucha diferencia. ¿Por qué? Porque el hecho de integrar x al cuadrado no es difícil. Sí, acá vamos a tener x al cubo tercios, luego vamos a tener x a la 4 doceavos y así sucesivamente. Pero estas derivadas, ¿cómo van quedando? Acá tengo 3 logaritmo natural de x, ¿cierto? Al cuadrado por la derivada interna que es 1 sobre x. Ahora, acá tengo que volver a derivar, pero ahora esto es un producto, ¿bien? Esto es un producto, entonces queda 3 veces la derivada del primero que es 2, logaritmo natural de x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, logaritmo natural de x al cuadrado, por la derivada del segundo que es menos 1 sobre x al cuadrado. Y así seguimos. Ahora tengo que volver a derivar todo esto otra vez y acá hay otro producto, ¿sí? Entonces, aunque acá tenga que usar integración por partes sucesiva, de manera sucesiva, así como se plantea en este atajo sistemático, no es muy fácil de ver cómo ir haciendo todas las cuentas. De hecho, en algún momento es posible que esta integral salga cíclica. Y si esa integral sale cíclica, aquí no me voy a dar cuenta. En ese atajo sistemático no me voy a dar cuenta. Bien. Entonces, es importante que ustedes conozcan, por ejemplo, en qué casos se puede usar este atajo. Y casos en los que se puede usar este atajo con bastante facilidad son casos en los que yo pueda ir derivando e ir integrando de una forma sencilla alguno de esos valores. Por ejemplo, ya estamos viendo entonces integrales de la forma x a la n y a la x de x. Se usa esto y será más fácil. Ecuaciones del estilo x a la n coseno de x o x a la n seno de x. ¿Bien? ¿Por qué? Porque voy a ir derivando x a la n y no tiene tanto problema, voy a llegar en algún momento a cero y las integrales de seno y coseno van siendo cíclicas, ¿cierto? La integral de seno es menos coseno, la de menos coseno es menos seno, etc. Entonces ahí es controlable y es más o menos sencillo. Y las derivadas de las potencias de x son fáciles de calcular. Sin embargo, en otro caso donde de pronto esto requiere integración por partes varias veces, si las derivadas estamos viendo que no se facilitan mucho, sino cada vez se complican más, o por el contrario, lo que se empieza a complicar son las integrales, entonces tal vez no es tan conveniente usar este atajo. ¿Por qué? Porque si usamos este atajo es posible que no nos demos cuenta y en algún momento la integral resulte ser cíclica. Entonces, para un caso como este no es del todo recomendable porque pierdo mucho la noción de lo que estoy haciendo. Si seguimos nosotros la idea de cómo se plantea ILATE, la exponencial es lo último que escogemos, ¿verdad? La exponencial es lo último que escogemos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos algo del siguiente estilo? Por ejemplo, tenemos ahora algo del estilo logaritmo natural a la 3 por e a la 5x, algo así. Bien, que esto es lo mismo que tener e a la x elevado a la 5. Tendríamos que escoger como u primero a la exponencial, perdón, a la logarítmica y el de b como la exponencial. ¿Ok? Pero entonces acá el problema ¿cuál es? Que voy a tener que hacer varias veces derivada de esto
y otra vez vuelvo a lo mismo, ¿no? Van a quedar productos y van a quedar algunas cosas. Entonces, no es tan aconsejable para este tipo de casos ese atajo. Bien. A medida que ustedes hagan ejercicio, se van dando cuenta cómo escoger las partes. Por ahí en el texto hay uno que otro ejemplo, no recuerdo cuáles ejemplos son, pero hay uno que otro ejemplo en los cuales ILATE falla. Esa sugerencia de escoger en ese orden falla y por lo tanto tienen que contemplar la posibilidad de qué hacer cuando falle, escoger las partes de otra manera. Lo mismo para este atajo. Esto es un atajo, es una forma fácil de resolver algunas integrales, pero no se puede para cualquier tipo de integral. Aunque la integral requiera varias veces el uso de integración por partes, no siempre es aconsejable usar este atajo. Bien, yo les muestro, bueno, las formas de hacer algunas integrales de una manera sencilla, pero también les digo que no se puede hacer siempre y que no es aconsejable hacerlo siempre. ¿Cómo se da cuenta usted cuáles sí, cuáles no? Cuando haga ejercicios. Si haciendo ejercicios, por ejemplo, uno se da cuenta que integrales de este estilo sí se pueden hacer con este atajo. También cuando hagan ejercicios pueden recordar alguna integral que falle con ILATE, y pensar en qué se puede hacer en ese caso. Bien, bueno, quiero que hagan la siguiente integral. La integral de la secante al cubo de x de x. Cuando uno ve una integral como esta, piensa, bueno, aquí tengo solamente la función secante al cubo y el de x. Pero la integral de la secante al cubo no la sé. Entonces, precisamente lo que me están preguntando. Entonces, esa no podría ser el de b, porque cuando quiera hallar b, tendría que hallar la integral de secante al cubo. Hay un problema allí. Si escojo entonces el valor de u como secante al cubo, eso será, si u es secante al cubo de x, ¿quién es el de u? Es 3 secante al cuadrado de x por la derivada interna. La derivada de la secante, ¿quién es? La derivada de la secante es secante por tangente, es decir, acá va a quedar secante al cubo por la tangente de x. Y acá el de b sería el de x, por lo tanto b sería x. Pero el problema es que cuando quiera calcular la integral de b por du, eso va a ser más complicado aún, porque ahora no solamente aparece la secante al cubo, sino aparece secante al cubo por tangente de x y por x. Se complica mucho más. Entonces hay algunas ocasiones, como en este ejemplo, en los cuales la vista que tenemos, en cierta medida esto se parece un poco a la integral del logaritmo natural. ¿Por qué? Porque no podemos apreciar un producto a simple vista. Entonces algo que podemos pensar es en lo siguiente, en separarlo así, como la secante de x por la secante al cuadrado de x de x. Resulta que si yo escojo u como la secante de x y de b como la secante al cuadrado de x, ¿cuál es la integral de la secante al cuadrado? Es la Tangente de tangente de x. x. Perfecto. Y la derivada de la secante es secante por Secante tangente. por tangente. Es secante por tangente de x de x. Entonces observen lo siguiente, cuando yo planteo esta integral, obtengo que la integral de la secante al cubo de x será u por b, secante de x por la tangente de x, menos la integral de b por du. Observe, b es tangente y el du es secante por tangente de x. Es decir, esto es
secante de x por la tangente al cuadrado de x de x. Así como está esto, tal vez no tenemos una muy buena idea de qué hacer en la segunda integral, en esta integral de la segunda parte. Pero vamos a usar una identidad pitagórica, la identidad pitagórica de la secante y la tangente. ¿Recuerdan cómo es? Tangente cuadrado más 1 es igual a la secante al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Sí, señor. Tenemos acá que tangente al cuadrado de x más 1 es igual a la secante al cuadrado de x. Es decir, acá tengo tangente al cuadrado. Por lo tanto, la tangente al cuadrado de x es secante al cuadrado de x menos 1. Secante al cuadrado de x menos 1. Dicho esto, voy a reemplazar aquí. Tenemos acá entonces secante de x que multiplica a la secante al cuadrado de x menos 1. Bien, una vez trabajamos con esta parte, encontramos lo siguiente. Acá tenemos tangente de x menos la integral de la secante al cubo de x de una vez separando en dos integrales, más la integral de la secante de x de x. Resulta que este es otro ejemplo de una integral que resulta ser cíclica. Recordemos, ¿qué es una integral cíclica? Cuando estoy resolviendo una integral, si la integral en su desarrollo depende de sí misma, véanlo aquí, está dependiendo de sí misma, entonces estas expresiones las puedo agrupar en un costado. Es decir, este menos integral de la secante al cubo de x lo voy a pasar a sumar a la izquierda. De esta manera aquí va a quedar dos veces la integral de la secante al cubo de x igual a ¿qué? A la secante de x por la tangente de x más la integral de la secante. ¿Cuánto da la integral de la secante? A ver, esa deberíamos recordarla, deberíamos saberla. ¿Cuánto es la integral de la secante? Esto es logaritmo natural del valor absoluto de ¿quién? ¿No la recuerdan? Logaritmo natural del valor absoluto de la Secante más secante. tangente. Exacto. Secante de más x más tangente. tangente de x. Y bueno, todo esto más una constante de integración. Entonces, finalmente, la integral de la secante al cubo de x, paso a dividir este 2 pasa a dividir toda esta parte de la derecha, y acá queda entonces secante de x por la tangente de x sobre 2 más logaritmo, acá podríamos escribirlo incluso como un medio, del logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x más c. Esto es otro ejemplo de una integral que resulta ser cíclica. Resulta ser cíclica. Hacemos la integral de secante al cubo por dos razones. Primero porque nos muestra otro ejemplo de una integral que al inicio no es muy claro cómo escoger las partes, ¿cierto? No es muy claro cómo escoger las partes. Entonces, cuando tengamos nosotros algo de este estilo, la potencia de alguna función, no solamente podemos escoger la potencia y algo más, la potencia también podemos separarla, como estamos haciendo aquí. Estamos separando la potencia y alguno de los factores de la potencia puede ser una parte y los otros factores pueden agruparse en la otra parte.
Y la segunda razón por la cual este ejemplo resulta interesante es porque nuevamente tenemos una integral que es cíclica. Bien.